le damos la más cordial bienvenida a un nuevo video de su Clínica GM, su canal de YouTube Clínica GM. Estamos con el doctor Armando García y con Fátima Mejía, su ginecólogo GM. Estamos ubicados en la colonia El Periodista, Managua, Nicaragua. Y ya saben pues que estamos aquí siempre disponibles para cualquier inquietud, cualquier pregunta y siempre disponible para su atención. Una atención con calidad humana. Así es. Hoy estaremos hablando de la anticoncepción, doctor García, porque es importante que nuestras pacientes adolescentes, que nuestras pacientes en edad fértil puedan hacer una excelente anticoncepción. ¿A quiénes? ¿Cuáles son los criterios para poder elegir un buen método anticonceptivo? ¿De qué depende la eficacia de cada método anticonceptivo? Y las pacientes, ¿cuáles son las que clasifican? No todas pueden usar el mismo anticonceptivo, doctor García. Así es, doctora Mejía. Yo también quiero darle la más cordial bienvenida a los que ya nos siguen. Nuestro canal de Clínica GM de YouTube sigue creciendo. Gracias a usted. Siga dándole like, dele compartir, dele esa campanita y suscriba a 10 familiares, a 10 amigos para que la información siga llegando a cada uno de ustedes, porque esta información la hemos preparado con muchísimo cariño para usted. Evidentemente, pues, doctora Mejía, hoy vamos a hablar de la anticoncepción. Estamos celebrando la semana de la anticoncepción. Es una alternativa de la Organización Mundial de la Salud porque las tasas de embarazo todavía siguen siendo muy altas en nuestros países que se encuentran en vía de desarrollo. Principalmente nuestras pacientes adolescentes que visitan su clínica GM, siempre en la consulta ginecológica preguntamos, ¿cuál es su método anticonceptivo? Todas las mujeres en edad fértil debemos de tener un método anticonceptivo para planificar nuestro embarazo, para planificar nuestro bebé. No es correcto embarazarse sin haberlo planificado. Una vez que nos embarazamos sin haberlo planificado, estamos aquí para ayudarles, para guiarlos, para verles su control prenatal. Pero ya saben, antes de esto, la anticoncepción. ¿A qué pacientes nosotros nos vamos a dirigir? ¿A qué pacientes nosotros les vamos a ofrecer el método de larga duración y los métodos de corta duración, doctor García? Así es, doctora Mejía. Nosotros queremos hacer énfasis en el grupo etario de las adolescentes porque es ahí donde la tasa de embarazo sigue siendo hasta hoy una tasa muy alta y obviamente las mayores complicaciones obstétricas en este grupo por la falta de madurez de su eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Cuando tenemos a la paciente acá de frente y nos preguntan sobre un método anticonceptivo, deben saber que existe un método anticonceptivo para cada paciente, para cada caso. Se individualizan cada uno de ellos. La clasificación que vamos a utilizar para hacerlo de una forma más rápida es los de larga duración y los de corta duración. Los de larga duración tienen una eficacia y una alta seguridad del método y alcanzan hasta el 99.9%, ¿verdad? Y dentro de este grupo tenemos los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos pueden ser de cobre y en nuestro país tenemos de 5 años y de 10 años. También pueden ser de plata y estos son para 5 años. También pueden ser hormonales, como el Mirena, que nosotros manejamos acá en nuestra clínica, y eso es para 6 años. De cada uno de ellos vamos a hablar rápidamente después. Estos son los dispositivos intrauterinos. También existen los dispositivos hormonales subdérmicos y de estos existen en el mercado de dos tipos, para 5 años de 2 barritas y para 3 años de una sola barrita. Cada uno de ellos tiene sus propias diferencias, ¿verdad? Que vamos a abordarla más adelante. Estos son prácticamente, doctora Mejía, los de larga duración, ¿verdad? Los que tienen más eficacia y menos efectos adversos. Y luego le siguen los inyectables. Los inyectables pueden ser trimestrales o mensuales. Marcas existen un montón, muchísimas, y no vamos a hablar de ellas, solamente debemos saber que existen de 3 meses y de 1 mes. Y también tenemos las píldoras anticonceptivas. Existen también marcas preparadas, etcétera. Y de esto lo que tenemos que saber es que existen píldoras de una sola hormona y píldoras de 2 hormonas, ¿verdad? Y nosotros nos basamos en este conocimiento para individualizar a nuestra paciente. Y luego existen los métodos de barreras, que son el condón masculino y el condón femenino. Y allá por último tenemos los métodos naturales, y están allá de último porque son menos eficaces. Estos fallan más. Y está el coito interrupto, que también es considerado
uno de los métodos naturales. Se me olvidaba mencionar que en las adolescentes, que es un grupo en particular del cual estamos hablando, hablamos de protección dual, que tiene una protección que es altamente efectiva para prevenir el embarazo y además un método de barrera que le va a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante la educación sexual en la familia. Recuerden que el aprendizaje somos nosotros los padres que tenemos que brindárselo a nuestros hijos. Debería ser la primera información hacia nuestros hijos, que ellos lleguen a no iniciar una vida sexual a temprana edad. Entre más tarde inicien su vida sexual, pues más tarde vienen un embarazo no deseado, más tarde vienen aquellas infecciones de transmisión sexual no deseada. Entonces uno lo puede evitar con una excelente consejería a nuestros hijos adolescentes. Esa es la función del papá y de la mamá, prevenir que nuestros adolescentes inicien una vida sexual a temprana edad. Muy importante, una vez que nuestras pacientes adolescentes ya iniciaron su vida sexual, entonces ellas deben de acudir con su ginecólogo de confianza para una excelente orientación y consejería sobre su método que ella le beneficia. Recuerde que el método anticonceptivo, como muy bien dijo el doctor García, ya sea hormonal, inyección o anticonceptivo orales, este método va a depender de cómo la paciente se lo tome, de cuál es la seguridad que tenga el método, cómo lo hace la paciente, quién se lo administra, por ejemplo, si es una inyección mensual, si se lo inyecta la misma persona cada mes, si se lo pone la fecha indicada como orienta la indicación médica, ¿verdad? Si la paciente cumple todo esto, va a ser un método de alta seguridad y eficacia. Pero si la paciente no lo hace como debe, como se lo indica su médico ginecólogo, entonces vienen los embarazos no deseados. Y recuerden que una vez que se embarazan, pues no hay vuelta atrás. Tenemos que seguir adelante, pues porque ya Dios le regaló un bebé y hay que seguir adelante. No se acepta lo contrario, ¿verdad? Entonces es muy importante la consejería, la consejería que le damos nosotros a nuestros hijos. Hago hincapié en esto porque nuestros adolescentes inician la vida sexual por consejos de su amiguito, por curiosidad, ¿verdad? Las redes sociales. Exacto. Entonces recuerden que la principal información está en nosotros. Algo muy importante, doctora Mejía, en cuanto a la educación sexual en los hogares es que no solamente se debe dar educación sexual a la niña, también al niño, porque él es parte de lo que va a formar una familia y darle las bases fundamentales de qué es una familia. Eso es muy importante en la educación de nuestros hijos. Más adelante vamos a hablar de los métodos de larga duración. Vamos a presentarles 3 tipos de dispositivos intrauterinos porque por efectos de tiempo pues no tenemos mucho tiempo para hablar cada uno de ellos, pero se me escapaba uno de los métodos que es menos eficaz y que se ha abusado de ella, que es la PPMS, la famosa pastilla de la mañana siguiente. Ahora, no todas las pacientes son candidatas a usarla. La seguridad, la eficacia de esta pastilla es apenas del 85%, quiere decir que 15 pacientes de cada 100 se están embarazando usando adecuadamente el método. Entonces, para que lo tenemos en consideración, y tiene más efectos adversos que el beneficio que de esta se logra. Y no es que esté hablando mal del método, esa es la evidencia científica para que tomemos nota de ello. Y otra cosa muy importante, doctora Mejía, es que no se vale ir a una farmacia y pedir el consejo al vecino, a la prima, o porque esta inyección le cayó bien a la fulanita, entonces es la misma que vamos a utilizar. Existen parámetros que nosotros en el consultorio vamos a identificar como factores de riesgo, antecedentes personales patológicos, antecedentes familiares patológicos, hábitos tóxicos de la paciente, el peso, que se ha utilizado métodos, la paridad. Hay muchos parámetros que tenemos que tomar en consideración para elegir el método que a esta paciente le cae bien. Le cae bien porque le da menos efectos adversos y porque es más seguro. Ahora, nosotros contamos en nuestro consultorio con un programa de planificación familiar. Nosotros damos el método y además la consejería y además la consulta, en la cual estamos checando los efectos adversos cada mes para que también lo tomen en consideración, y pues nosotros aquí estamos siempre abiertos para recibir. Así es, y tenemos pacientes, por ejemplo, que usan algún método anticonceptivo de larga duración que les causa algún problema depresivo. Si nuestra paciente ya tiene problemas de depresión o problemas de ansiedad y ella le administran ese método anticonceptivo, que más adelante vamos a hablar de eso y vamos a hablar en específico sobre los signos y síntomas, entonces esta paciente no es candidata a usar ese método anticonceptivo, porque hemos tenido pacientes que inclusive tienen hasta intento suicida
y uno dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y es el método anticonceptivo que la paciente tiene, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que usted no decida por sí sola cuál es el método, que usted busque a un ginecólogo con experiencia, ¿verdad?, sobre métodos anticonceptivos para brindarle la mejor información y dependiendo, como dice muy bien el doctor García, sus características, sus antecedentes, entonces cuál es el método que usted necesita. Otra cosa importante es el antecedente patológico o de cáncer de mama. Si su mamá o tuvo antecedentes de cáncer de mama en primer grado, recuerde que esta paciente no es candidata para usar tratamientos hormonales. Entonces es muy importante la evaluación antes con su ginecólogo de decidir un método anticonceptivo. Ok, ahorita a continuación les vamos a presentar dos métodos que a mí me gustan muchísimo por su seguridad, por su eficacia y porque no son hormonales. Aquí les presentamos uno de los métodos anticonceptivos de larga duración, el dispositivo intrauterino 380A o T de cobre. Este método anticonceptivo especialmente para pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 30, ¿verdad? Obesidad grado 1, 2 o 3, pacientes que no tienen mucha aceptabilidad a los tratamientos hormonales, anticonceptivos hormonales y quieren algo no hormonal, entonces este es el método que ella necesita. Este método anticonceptivo no va a causar cáncer, este método anticonceptivo no molesta a la pareja, no le duele al momento de la intimidad, este método anticonceptivo no se encarna cuando está muy bien colocado por médicos ginecólogos certificados, este método anticonceptivo no se va a embarazar y va a salir el niño con el DIU en la cabeza o en la manito. Eso es falso. ¿De qué depende de que este método anticonceptivo tenga una alta efectividad? Depende de su ginecólogo certificado, que tenga que use una excelente técnica de colocación y que usted, si está usando su DIU, venga a revisarse. Si usted se coloca este DIU, se tiene que revisar a la semana, se tiene que revisar al mes, a los 3 meses, después a los 6 meses y después puede ser cada año con su papá Nicolau. Entonces es muy importante que si usted decide este método anticonceptivo, el DIU o T de cobre 380A, que le dura hasta 10 años, imagínense. O sea, si dura hasta 10 años es un método excelente. Muchos pacientes andan con su DIU sin problema. Se lo retiran a los 10 años y se colocan otro. Este tipo de pacientes pues no se tienen que hacer alguna intervención quirúrgica para esterilizarse porque anda su método no hormonal. Así es, doctora Mejía, es uno de los beneficios de ese método, ¿verdad? Que da una alta eficacia del 99.9%, la misma eficacia y seguridad que da la esterilización quirúrgica femenina. Entonces es una opción para aquellas pacientes que ya no quieren tener más bebés y les da temor ir al quirófano. Entonces colocamos la T de cobre y cada 10 años la estamos cambiando hasta que se termine la vida reproductiva. Aquí en mi mano tengo otro tipo de dispositivo intrauterino que se llama Slick 375. Es un dispositivo intrauterino un poco más pequeño y se utiliza en pacientes que cuando hacemos las medidas del útero nos da menos de 5.5 la histerometría, que es la medida que hay desde el orificio cervical externo hasta el fondo uterino. Entonces este es el método de preferencia en este tipo de pacientes con las mismas características que mencionaba la doctora Mejía. Y a continuación le vamos a mostrar el dispositivo hormonal y también es intrauterino. Este es el dispositivo, esta es una muestra, no es el dispositivo como tal. El dispositivo original trae hormona en el brazo largo del dispositivo de la T y el método de colocación y todo esto que vemos aquí es el mecanismo de inserción. Y es que el dispositivo entra en el tubo insertador y el tubo insertador está milimetrado o medido en centímetros previamente a la medida que nosotros hemos tomado en la paciente. Se introduce de esta forma en el dispositivo y esto va hacia adentro del canal endocervical hasta el fondo uterino y se libera de esta misma forma. Es el dispositivo hasta ahora el único dispositivo que regula el sangrado menstrual, disminuye los cólicos menstruales, disminuye la cantidad de sangre y disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. Es maravilloso, es lo mejor que puede haber en pacientes con alto riesgo de cáncer de endometrio. ¿Quién tiene riesgo de cáncer de endometrio? Nosotros ya hemos hablado de los factores de riesgo: obesidad, diabetes, hipertensión. Son 3 cosas que tenemos que tener en cuenta en una paciente que hace sangrados abundantes. Sangrado abundante, obesidad, hipertensión y diabetes
mucho riesgo de cáncer de endometrio y se beneficia muchísimo de este tipo de método. Los 3 tipos de métodos los tenemos nosotros disponibles en su clínica GM, doctora Mejía. Así es, la verdad es que el DIU Mirena es uno de nuestros métodos anticonceptivos estrella. Y lo que más ponemos. Así es, exactamente. Por lo general, aquella paciente que quiere un método de larga duración y con alta efectividad y sin reacciones adversas en comparación con otros métodos anticonceptivos. De esta manera hemos finalizado este video de anticoncepción. Recuerde que si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede escribirnos abajo del video. Comparta con toda su familia, comparta con sus hijas, comparta con sus hermanas, con su mamá, con sus amigas nuestro video, denle like y active esa campanita para que le lleguen las notificaciones que cada domingo estamos subiendo con mucho amor y cariño de su ginecólogo GM. Recuerde que aquí estamos para servirle, que estamos siempre en el WhatsApp, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram como Clínica GM y en nuestras páginas de TikTok, ¿verdad? Así, en TikTok y en Facebook. Así que se despide de ustedes el doctor Armando García y Fátima Mejía. Recuerde que no solamente somos sus ginecólogos, también somos sus amigos. Clínica GM, siempre contigo.